Yo, Richard Milhouse Nixon, juro solemnemente que desempeñaré con lealtad el cargo de presidente de Estados Unidos, con la ayuda de Dios. Nixon debe irse. Aquello en realidad era una especie de guerra civil. Y en tiempo de guerra no operan las leyes. La Casa Blanca lo calificó de robo de tercera. ¿Qué sabía el presidente y desde cuándo lo sabía? Pero iba a cambiar el curso de la historia. Yo le decía al presidente que estaba creciendo un cáncer dentro de la presidencia. Una Casa Blanca en crisis. El pueblo necesita saber si soy un sinvergüenza. Pues bien, no lo soy. Un presidente caído en desgracia. Mañana haré efectiva mi renuncia al cargo de presidente. Una nación herida. Han pasado 30 años desde que el caso Watergate conmocionó a la nación, pero aún quedan interrogantes sobre el escándalo. Como la identidad de Garganta Profunda, la escurridiza fuente que ayudó a dos jóvenes periodistas a destapar el caso. Fue el secreto mejor guardado del mundo. La Guerra Fría había terminado, lo sabíamos todo de los rusos, pero esto se guardó a buen recaudo. O el contenido del vacío de 18 minutos y medio en una de las cintas secretas de la Casa Blanca. En la actualidad se están aplicando nuevas tecnologías y teorías para resolver los enigmas del caso. El sonido de esa cinta aparecerá algún día. Ahora hay tecnología para recuperarlo. ¿Conseguirá la tecnología poner voz al silencio más famoso de la historia? Y en cuanto a la búsqueda de Garganta Profunda, la lista de sospechosos es más larga que nunca. He recopilado todas las pruebas posibles. ¿Podrá un experto en perfiles de asesinos en serie descubrir a Garganta Profunda? En él se percibe ira y también miedo. ¿Qué pueden decirnos los instrumentos de investigación forense sobre el caso Watergate y su legado de secretos? Un robo de tercera. Todo empezó con unas tiras de cinta adhesiva. 17 de junio de 1972. 5 hombres con guantes de cirujano irrumpieron en las oficinas Watergate en Washington. Su misión, intervenir teléfonos, colocar micrófonos ocultos y fotografiar información archivada en la sede del Partido Demócrata. Horas antes del asalto, uno de los participantes cubre con cinta adhesiva la cerradura de un despacho en el que van a entrar después. Piensan que la cinta no levantará sospechas porque el personal de limpieza hace eso de manera rutinaria en sus rondas. Pero cuando regresan después de medianoche, un guardia de seguridad ha quitado la cinta. El vigilante no llamó a la policía, pensaría, vaya, ya se han olvidado otra vez los de la limpieza. Gordon Liddy es quien dirige la operación. Ordena que fuercen la puerta, vuelvan a forrar la cerradura con cinta y continúen con la misión. Una decisión que iba a cambiar el curso de la historia. El personal de limpieza había terminado y se había ido a casa. Yo no lo sabía, pero el guardia sí. Y al volver a ver la cinta en la cerradura pensó, los de la limpieza ya se han ido. Esto es otra cosa. Y llamó a la policía. El asalto se llevó a cabo en la oscuridad de la noche, pero había sido concebido en el lado oscuro de la mente de Nixon. Recuerden que otros podrán odiarles, pero quienes les odian no habrán ganado si ustedes no les odian también. Y con ello se destruyen ustedes mismos. En aquel momento, Nixon casi tuvo una deslumbrante revelación. Se dio cuenta de que lo que sentía era verdaderamente odio. De acuerdo. Nixon fue un hombre complejo en una época turbulenta. Cuando alcanzó la presidencia, Estados Unidos era un país dividido por la guerra de Vietnam. Había pacifistas enfrentados a defensores de la guerra, obreros de la construcción enfrentados a manifestantes. A solas en la Casa Blanca, el presidente escribe notas en cuadernos de hojas amarillas. Ahí anotaba frases como, debo ser bueno para hacerlo bien. Una especie de buenos propósitos para el año nuevo. Pero mientras preparaba su imagen cara a la posteridad, Nixon estaba decidido a castigar a sus enemigos del movimiento contra la guerra, a los que despreciaba por traidores.
Ya 2 años antes del Watergate había aprobado un plan para espiar a estadounidenses en su domicilio que incluía intervenciones de líneas telefónicas, violación de correspondencia y pequeños robos que denominaban trabajos de bolsa negra. J. Edgar Hoover y el FBI se plantaron. No estaban de acuerdo. Hoover se había opuesto porque era una actividad ilegal. Sin embargo, el presidente la aprobaba. Yo estaba escandalizado. Fui a hablar con John Mitchell, el fiscal general, y me contestó, pero es que en la Casa Blanca gustan esas cosas. A lo largo de su primer mandato, el presidente Nixon se ganó a pulso un lugar en la historia como hombre de Estado. Las generaciones venideras podrán mirar hacia atrás y darnos las gracias por esta reunión que hemos celebrado. La apertura a China. La distensión con los soviéticos. Nixon debe irse. Pero en casa no era capaz de digerir su indignación frente al movimiento contra la guerra, las filtraciones, la deslealtad y la oposición política. Su carrera por la reelección se tradujo en una campaña de trampas, sabotaje y espionaje político contra los demócratas. Había empezado el inexorable descenso hacia el Watergate. En esa carrera por ganar y destruir a sus adversarios, llevaba ventaja porque estaba convencido de que esa gente estaba ahí para destruirle. En lo que más tarde resultaría una fatídica decisión, el hombre del comité de reelección del presidente a quien se encargó el espionaje político fue G. Gordon Liddy. Aquello en realidad era una especie de guerra civil, y para mí no suponía ningún problema hacer lo que hiciera falta, incluso quebrantar la ley, porque como dijo, creo que era Cicerón, en tiempo de guerra no operan las leyes. En la oficina del fiscal general, John Mitchell, Liddy propuso un intrincado plan que llamaron Operación Gema, en el que cada acción recibiría el nombre de una piedra preciosa. Ya no quedaban nombres de piedras preciosas, y hasta tuvimos que usar ladrillo. Sí, esos eran los nombres en clave. La Operación Diamante iba dirigida contra la Convención Republicana, en la que Liddy había planeado el secuestro de manifestantes. Consistía en secuestrarlos, llevarlos a México, mantenerlos sedados y después soltarlos. Y ellos creerían que tuvieron un mal viaje o algo así. La Operación Zafiro iba dirigida contra la Convención Demócrata. El equipo de Liddy contrataría prostitutas para seducir a los demócratas y ponerlos en situaciones comprometidas en una lujosa casa en la que se esconderían micrófonos. Al llegar a ese punto me quedé perplejo y le dije, ¿estás de broma, Gordon? Él se ofendió mucho, se volvió hacia Mitchell y dijo, General, le garantizo que serían las mejores chicas de todo Baltimore. Se veía a sí mismo como James Bond, por lo menos. Y desde luego no era Maxwell Smart. Tras conocer las propuestas, el fiscal general dijo que pensara en algo más realista. Más adelante se daría luz verde a una operación centrada en la vigilancia electrónica. El objetivo era la sede del Partido Demócrata en el complejo de oficinas Watergate. La operación estaría dirigida por Howard Hunt en la Casa Blanca y Gordon Liddy en el comité de reelección del presidente. Para mí estaba muy claro que solo era un tanteo del terreno. A la gente le cuesta admitir que fuera algo tan estúpido y absurdo como realmente fue. Fue en aquella incursión del 17 de junio cuando una simple cinta adhesiva desencadenó el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos. Desde que los 5 ladrones fueron detenidos, el caso Watergate se convirtió en un gran relato de detectives. The Washington Post asignó el caso a 2 jóvenes periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein. Lo más extraordinario de Woodward y Bernstein es que ellos descubrieron lo que estaba pasando. Lo hicieron con rapidez, con limpieza y lo hicieron bien. Woodward y Bernstein consiguieron una pista. En la agenda de uno de los ladrones había una lista para Howard Hunt y una de las direcciones era W House. Y eso podía significar White House, Casa Blanca, o Whorehouse, casa de prostitución. Woodward llamó a Hunt a la Casa Blanca y le preguntó por qué aparecía su nombre en la libreta de direcciones. Se quedó callado y luego exclamó, Dios mío, y colgó. Noté en su voz cierta urgencia, como de, tengo que hacer las maletas.
Al día siguiente, Woodward habló con una fuente gubernamental bien situada, un hombre al que todos conoceríamos como Garganta Profunda. Le dijo a Woodward que Hunt estaba implicado en el asalto del Watergate y les ayudó a orientarse en la actividad periodística sin precedentes que desarrollaron durante varios meses, ya que casi eran los únicos que mantenían vivo el caso. Ellos seguían atentamente la historia cuando nadie más cubría esa información. Eso le dio credibilidad y gracias a ello finalmente se empezó a destapar todo. Hicieron del caso un asunto importante que debía resolverse. Durante los 2 años siguientes, el caso Watergate se convirtió en una lucha titánica entre la Casa Blanca y la prensa. No me merece respeto esa clase de periodismo, ese periodismo rancio que se está practicando. Entre la Casa Blanca y el Congreso. Los republicanos no practican el encubrimiento. No van por ahí cometiendo actos ilegales. Y entre la Casa Blanca y la opinión pública. Entonces, en el verano de 1973, el país conoce la existencia de las cintas secretas del presidente. Yo estaba al corriente de los dispositivos de escucha. Cuando la Casa Blanca reveló que había un vacío de 18 minutos y medio en una de las cintas y explicó que la secretaria del presidente, Rosemary Boots, podía haberla borrado por accidente, hubo un clamor de indignación. La famosa fotografía de Rose Boots la publicaron para explicar cómo podía haber borrado la cinta por accidente al hablar por teléfono, presionando un pedal a unos 2 metros de distancia. Lo llamaron la metedura de pata de Rosemary. Aquello hizo mucho daño a la credibilidad del presidente. Todo resultaba muy dudoso. Fue el preludio de la pistola humeante. La feroz batalla para obligar al presidente a entregar las cintas grabadas condujo al fin del caso Watergate. Cuando Nixon decidió destituir al fiscal especial Archibald Cox, en lugar de publicar las cintas, el fiscal general Elliot Richardson presentó su dimisión y su adjunto fue destituido. Fue lo que se conoció como masacre del sábado noche. Esta noche el país está inmerso en lo que podría ser la peor crisis institucional de su historia. La Corte Suprema zanjaría el asunto de las cintas. En la causa de Estados Unidos de América contra Richard Nixon se resolvió por unanimidad ordenar al presidente que las entregara. Nixon perdió poder político porque traicionó a su oficina y la gente se dio cuenta. Y cuando el contenido de las cintas demostró que el presidente estaba implicado desde los primeros días tras la incursión nocturna en el Watergate, aquello se convirtió en la pistola humeante que nadie era capaz de defender. Nixon presentó su dimisión. Nunca he sido un rajado. La idea de abandonar el cargo antes de culminar mi mandato resulta aborrecible a cada una de las células de mi cuerpo. Pero como presidente debo anteponer los intereses de mi país. El presidente que había ordenado el espionaje político contra sus rivales quedó en evidencia por las grabaciones secretas que ordenó hacer de sí mismo. Como ahora sabemos por las grabaciones, en cierto modo, Nixon pretendía usar la presidencia como instrumento de venganza personal. Y a medida que esas cintas se han ido publicando, han permitido construir un retrato de su presidencia muy alejado del que Nixon pretendía. Instaló el sistema de grabación porque realmente le preocupaba cómo iba a quedar ante la historia. Necesitaba la materia prima para construir un heroico retrato de su presidencia cuando llegara el momento de escribir sus memorias. Y la cinta que según algunos mejor retrata la presidencia de Nixon es una que no contiene nada. Un vacío de 18 minutos y medio. ¿Quién borró aquella cinta y qué se decía en ella? Varios expertos en sonido creen que podrían dar pronto con las respuestas. La historia de la cinta número 342. Escuchen atentamente. Este murmullo o zumbido es una pieza trascendental de la historia de Estados Unidos, una pieza que falta. El vacío de 18 minutos y medio de la cinta número 342 de Nixon en la Casa Blanca. El famoso vacío corresponde a la conversación del 20 de junio de 1972 entre Nixon y su jefe de gabinete, H.R. Haldeman.
Es la primera grabación de una conversación del presidente tras la incursión en el Watergate. Gracias a las notas que Haldeman tomó en la reunión, sabemos que el vacío empieza cuando la conversación pasa al asunto Watergate. Las notas definen una estrategia: contraataque, ofensiva de relaciones públicas y sacudir a la oposición. Las notas de Haldeman son la única constancia que tengo de lo que me dijo. Haldeman era muy eficaz tomando notas, y lo hacía para mis archivos presidenciales. Pero las escuetas notas de Haldeman sobre esta trascendental reunión nunca han aclarado el contenido exacto de aquellos 18 minutos y medio. En estos 30 años, la cinta 342 ha fascinado a los historiadores. ¿Qué pudo originar ese vacío? ¿Qué se decía en aquella grabación? Ahora, la institución de archivos nacionales se ha embarcado en la aventura de intentar recuperar la conversación que puede estar tapando ese zumbido. En laboratorios de sonido de todo el país, expertos en sonido compiten por tener la oportunidad de hacer justamente eso. Steve St. Croix, de la empresa Intelligent Devices, está convencido de que la tecnología moderna descubrirá los secretos de la cinta 342. Creo que ahora es el momento. Jamás habría podido hacerlo con equipos analógicos. La tecnología avanzada provoca un giro radical en la búsqueda de respuestas sobre ese vacío. ¿Tenía conocimiento de la instalación de algún dispositivo de escucha en el despacho oval? Sabía que había dispositivos de escucha. Sí, señor. El 16 de julio de 1973 se supo que el presidente Nixon había grabado en secreto sus propias conversaciones. La noticia fue una bomba. Esta semana se ha dado a conocer un hecho que dará que hablar, y es que el presidente Nixon instaló micrófonos para grabarse a sí mismo. Las cintas pasaron a ser la prueba que demostraría la inocencia de Nixon o que acabaría con su mandato. Ni siquiera el personal de la Casa Blanca sabía si sería lo uno o lo otro. La mitad de los que estábamos aquí dentro pensamos: Dios mío, esto puede demostrar que es inocente. Estábamos entusiasmados, pero los chavales que estaban en la calle conocían la otra cara de la moneda y dijeron: ya está, es el fin, y se emborracharon todos. Dado que las cintas eran propiedad privada del presidente, un asistente propuso que las quemaran en el jardín. Pero cuando los investigadores presentaron citaciones para que se entregaran las cintas, su destrucción fue un asunto discutible. Más allá de la controversia jurídica, el presidente se aferraba a ellas con desesperación. No podía soportar la idea de entregar esas cintas. Eran su vida, iban a ser su historia. La noticia de que había un misterioso hueco en la cinta grabada tras el asalto del Watergate generó una pesadilla política para la Casa Blanca. Evidentemente había motivos para pensar que allí se decía algo que podía hacer un daño extraordinario al gobierno. Las explicaciones sobre ese vacío no hicieron sino empeorar las cosas. Primero, la secretaria del presidente, Rosemary Boots, dijo que el borrado había sido su culpa. Se publicó una foto suya para explicar cómo podía haber presionado por accidente el botón de grabación mientras pisaba el pedal que accionaba la pletina. Aquella imagen de Rosemary estirándose como una gimnasta excedía los límites de lo creíble. Un grupo de expertos en sonido designado por el juez que presidía la causa del Watergate, John Sirica, dictaminó que la cinta había sido borrada deliberadamente cerrando el micrófono de una pletina universal marca Uher y presionando el botón de grabar no una vez, sino al menos 5 veces, y es posible que hasta 9 veces. Los expertos afirmaron que el borrado de la conversación de Nixon era permanente. Pero borrar es un proceso mecánico que, en opinión de algunos expertos en sonido, siempre deja un rastro de lo que hubo grabado. La gran esperanza está no en lo que había grabado, sino en las limitaciones de cómo se borró. Cada una de esas limitaciones, y en aquella época había muchas, juega a nuestro favor, porque significa que el borrado que se hizo no fue tan completo, tan exhaustivo. Recuperar sonido que el oído humano no puede percibir parece un sueño imposible. Esto es el audio en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia. Pero con las nuevas herramientas digitales se consigue todos los días. Voy a demostrarles algo que es capaz de hacer un ordenador y que nadie sabe que lo puede hacer. He aquí un ejemplo del programa informático de extracción de discursos. Esto es una grabación que los fiscales de Nueva York entregaron a los técnicos de sonido de Intelligent Devices. Esto
Esto es un fragmento de audio con el que estamos trabajando. Vamos allá. El volumen está muy alto. Este programa informático filtra sonidos indeseados mediante algoritmos y aísla y amplifica las frecuencias de sonido que reconoce como voz humana. De un sonido indeterminado a una conversación inteligible. Para que un experto en sonido pueda hacer historia con la cinta 342, antes tiene que demostrar que es capaz de recuperar sonido borrado de una cinta de prueba de los archivos nacionales con material original grabado por Nixon. Representa muy bien lo que seguramente nos vamos a encontrar en esa cinta. Como la 342, la cinta de prueba es una mezcla de tonos de voz y sonido inservible. Así es el concienzudo proceso de buscar y escuchar mientras el programa va eliminando frecuencias no deseadas en busca de una voz humana. Normalmente el azul corresponde al sonido de fondo, mientras que estas nubes rosas son componentes de la voz humana. Por tanto, se oirán voces aquí, aquí y aquí, en las zonas de color rosa, porque son componentes de la voz humana. Con solo una pasada del programa, ya aparece un ligero rastro de voz humana. Estamos sorprendidos. Que haya detectado una voz tan pronto resulta muy prometedor, un gran avance para el poco tiempo que llevamos. Si Intelligent Devices es finalmente la empresa elegida para trabajar con la cinta de Nixon, dicen que adoptarán un planteamiento revolucionario. Construirán una máquina reproductora que convierta la cinta original de una sola pista en una señal digital de múltiples pistas. Contaría con muchas cabezas reproductoras muy pequeñitas que abarcaran un sector muy estrecho de la cinta. En vez de una, poner 150 o 200 o 250. Cada uno de esos canales se convertiría en datos informáticos mediante unos transformadores con un rango dinámico más sensible que el oído humano. Es un plan complicado y costoso, pero hasta que Archivos Nacionales decida a qué empresa encargar el proyecto, es solo un sueño para este loco del sonido, como se califica a sí mismo. El misterio de esta cinta es un elemento de la mitología sobre el Watergate que perdurará. Creo que tenemos más posibilidades de conseguirlo que de no conseguirlo. Podemos escarbar en esa cinta con toda la profundidad que hemos previsto. Puede que simplemente esté encargando una pizza con piña. No sé qué habrá, pero hay que intentarlo. Al margen de lo que se dijera en esa cinta, muchos analistas creen que no cabe ninguna duda de que fue el propio presidente quien borró su contenido. El historiador Richard Reeves retrata a un presidente solo y angustiado borrando 18 minutos y medio de sus atesoradas cintas. Nixon pasó toda la noche despierto, intentando imaginar lo que había en esta cinta y después pensando en cómo borrarla. Por lo que sé sobre la Casa Blanca, es la única manera en que pudo suceder. Si se consigue recuperar la conversación que falta de la cinta, uno de los misterios del caso Watergate quedaría al fin resuelto. Pero aún quedaría pendiente otro gran misterio sobre el caso, la identidad de Garganta Profunda. También aquí es posible que un planteamiento científico nos ayude a resolverlo.